El jazz evolucionó a lo largo de su historia, pero está claro que el pico de su popularidad fue durante lo que se conoce como la era del jazz, o los años dorados. En la década de 1920, el jazz se convirtió en la música popular por excelencia en el mundo. Su interpretación llegó a todos los continentes en diversas variantes. Uno de los factores que aportó a la expansión del estilo fue la aparición de un nuevo subgénero, el swing. El swing se caracteriza por estar destinado a ser bailado. Es tocado por las llamadas big band, grandes ensambles con más de 10 instrumentos donde predominan los vientos. Una de las indiscutibles figuras de este estilo de composición nació en 1909 en Chicago. Estamos hablando del rey del swing, Benny Goodman. Cuando se piensa en versatilidad, baile y complejidad técnica en el swing, el referente es Goodman. Noveno hijo de inmigrantes judíos rusos, el joven Goodman aprendió desde los 10 años a tocar un instrumento poco común, el clarinete. El clarinete había existido desde el siglo XVIII, época en que lo descubrió Wolfgang Amadeus Mozart, quien se enamoró de su sonido claro, limpio y dulce, distinto a la gravedad del oboe y a la estridencia de la flauta. Mozart se enamoró del sonido del clarinete, porque el clarinete nos puede dar sonidos de tesitura muy grave con una calidez fantástica y a su vez agudos, muy agudos, que no pierden ese color, pero son atrapantes. El clarinete tiene una versatilidad tal que muchos músicos a través de la historia se enamoraron del clarinete. Entonces Benny Goodman fue como un nuevo Mozart, un nuevo enamorado de este instrumento y lo vuelve a poner en el tapete. Así como Mozart le otorgó popularidad en su época, Goodman se caracterizó por el uso del clarinete como principal instrumento de sus ensambles, escribiendo complejos solos para muchas de sus composiciones. El clarinete no solo posee un sonido usualmente percibido como suave y dulce, sino que presenta un contraste importante con los instrumentos de viento tradicionalmente esenciales del jazz, los metales. La madera que se utiliza es, en alguna época se utilizaba el ébano, pero ahora se utiliza una madera que se denomina madera negra africana, que es la granadilla. De los instrumentos de madera me refiero a el fagot, a el oboe, la flauta. Es el instrumento más nuevo, es el más joven en aparecer, digamos, en la historia de la música. El clarinete básicamente está compuesto por varias partes. Una parte, que es la campana, es un resonador, es un amplificador del instrumento. Lo que sería el cuerpo inferior del instrumento. El cuerpo superior, con orificios y llaves. Después tenemos lo que se llama el barril o barilote. Después tenemos la boquilla propiamente dicha. La boquilla se le coloca sobre el barilote, empieza a cambiar su sonido, se va poniendo más grave, no más agudo. Si lo pongo en el primer cuerpo, se pone más grave, obviamente desafinado, porque no adquiere todavía el tono que tendría que tener. Y si ya le pongo el otro cuerpo, ya voy a sonidos más graves, pero desafinados todavía. Y si le pongo la campana, me va a amplificar el sonido y me va a establecer la afinación justa. En tanto que Gershwin es uno de los responsables de la popularización del jazz, Benny tuvo una influencia que pondría al género a la vanguardia del mundo musical. En 1935 alcanzó un alto nivel de fama. Muchos adolescentes y estudiantes universitarios que lo escuchaban comenzaron a inventar nuevos pasos de danza, definiendo de esa forma al jazz, en particular al swing, como la nueva música bailada por la gente joven de Estados Unidos. Esta tendencia se expandió rápidamente hacia Europa y luego al resto del mundo. A través de su música, él convocó a los jóvenes
y a las distintas generaciones que encontraban en él una música ágil, una música buena, una música que los hacía de alguna manera distraerse de la gran depresión que hubo en Estados Unidos más o menos en la época del 30. Era una música de esperanza, era una música que regocijaba tanto al espíritu como lo intelectual. Llegó a tener su propia banda, su big band, como lo hicieron Glenn Miller, como lo hicieron Art y Shaw, y como lo hizo también su amigo Woody Herman. Con esta banda él empieza a recorrer todos los Estados Unidos y su estilo tan personal y su estilo desarrollado que él desarrolla, que es el swing, y comienza a ser contratado por cadenas destacadas de televisión y de radio para él ir con su orquesta y presentar su música. Todo esto le hace ganar una gran fama. Durante toda su carrera se dedicó a incluir muchos músicos negros en sus bandas, entre ellos el pianista Teddy Wilson y el vibrafonista Lionel Hampton. Gracias a su creciente renombre, estos artistas lograron alcanzar el éxito como solistas, a menudo criticados por los sectores conservadores que querían sostener la segregación racial a toda costa. Benny opinaba que, si alguien tiene un don, que lo dé. Yo vendo música, no prejuicios. No permitió que de ninguna manera se separara a los músicos de color, afroamericanos o judíos o gitanos. Él termina con esa cuestión racial. Por lo menos él, la cuestión racial siguió durante muchas décadas, digamos, produciendo tensión en la sociedad norteamericana. Pero él eso lo resolvió y incorporó a músicos negros a sus bandas. Para mí ese es un detalle muy importante porque habla de la grandeza también de Benny Goodman. La era dorada del swing se extendió hasta entrada la década del 40. Gran parte de este periodo tuvo al clarinete de Goodman como símbolo y a sus obras como sus himnos. En 1937, la revista Time lo coronó como el rey del swing. Durante las décadas de los 50 y 60, el jazz comenzó a ser influenciado por un nuevo estilo, el rock and roll. De la mano de pioneros como Chuck Berry y Little Richard, el nuevo género tomó por sorpresa a la escena musical, conquistando a los adolescentes del mundo con ritmos y melodías que permitían bailar de forma improvisada y relajada. Frente a la creciente aceptación del rock, muchos músicos de jazz comenzaron a modificar sus estilos, incluyendo cada vez más la improvisación y dejando de lado las estructuras del swing. Sin embargo, Benny se mantuvo fiel al género que tanto amaba, negándose a cambiar su estilo de composición, consagrándose como uno de los últimos defensores del swing. Su persistencia le permitió continuar realizando grabaciones y dando conciertos en vivo hasta su vejez. El virtuosismo de él trascendió tanto que compositores de la talla de Bela Bartók, de Paul Hindemith, de Aaron Copland, le terminaron escribiendo música para él. O sea, compositores que venían de lo que se podría denominar la rama académica de la música, terminaban escribiendo para este gran clarinetista. Entonces también el jazz volvía a relacionarse de alguna manera con la música mal llamada clásica, con la música académica. Algunas fueron comisionadas por el propio Benny Goodman y otras fueron directamente dedicadas por los compositores a Benny Goodman. El caso del gran compositor Bela Bartók, esta es una de las obras, los contrastes de Bela Bartók son una de las obras más importantes que hay en el repertorio clarinetístico de la música de cámara. Tras una carrera llena de éxitos y de actuaciones con los intérpretes y cantantes más importantes del jazz, como Peggy Lee, Ella Fitzgerald, Gene Krupa, murió en Nueva York en 1986. ¿Qué consideramos virtuoso en un músico instrumentista, por decir así? Su capacidad para tocar muchas notas, escalas, a gran velocidad, su fraseo para que esas notas pasen a ser un discurso musical artístico y que conmueva al que lo está escuchando, y su dominio del instrumento. Benny Goodman tenía todo esto en su haber, en su talento.
dominio absoluto del instrumento, agilidad y una inteligencia musical para poder, improvisando, dar un discurso musical, una frase musical que pudiera conmover al que lo estaba escuchando.